Bueno, daremos comienzo al seminario de infecciones parasitarias transmisibles por transfusión. Dentro de las infecciones parasitarias que son transmisibles por transfusión, vamos a encontrar al Chagas, que es una enfermedad cuyo agente etiológico es Trypanosoma cruzi, al paludismo, el parásito que la causa son diferentes especies de Plasmodium, babesiosis, donde el agente involucrado van a ser diferentes especies de Babesia. La más importante es Babesia bovis. Otra de las infecciones parasitarias con cierta relevancia y transmisibles por transfusión va a ser la toxoplasmosis causada por Toxoplasma gondii, la filariasis asociada a diferentes patógenos y la leishmaniasis causada por Leishmania spp, también diferentes especies de leishmanias. Bueno, entonces es considerada la enfermedad de Chagas la tripanosomiasis americana y es justamente causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Cabe destacar que existen otras tripanosomiasis, pero que son africanas, ¿sí? Las vamos a encontrar exclusivamente en países de África y van a estar causadas por otro tripanosoma, ¿sí? Por otra especie que se denomina brucei. Hacemos este llamado de atención, pero bueno, cabe destacar que en América no vamos a encontrar la enfermedad del sueño, que justamente es la causada por los tripanosomas africanos. Por lo tanto, con respecto a la enfermedad de Chagas, repetimos que bueno, el agente etiológico va a ser un tripanosoma justamente de la especie cruzi, Trypanosoma cruzi, que exclusivamente lo vamos a encontrar en América, ¿sí? América Central y América del Sur. Va a tener un ciclo biológico complejo, sí, que va a involucrar a más de un hospedador mamífero por un lado y por otro a un insecto vector, que ya vamos a caracterizarlo y a describirlo. Vamos a ver que a lo largo de todo su ciclo biológico el Trypanosoma cruzi va a tener 3 estadios diferentes, que van a ser el diamastigote, ¿sí? Que es una forma celular que es intracelular. Lo vamos a encontrar dentro de las células multiplicándose del hospedador mamífero. Después vamos a tener otro estadio biológico de Trypanosoma cruzi, que es el de epimastigote, y que lo vamos a encontrar justamente en el insecto vector exclusivamente. Y por último vamos a tener al tripomastigote, que va a ser el estadio, como se puede ver abajo, flagelado, que va a estar involucrado de alguna manera en la transmisión de la infección. Y vamos a encontrar tripomastigotes metacíclicos, que van a ser los eliminados por el insecto vector junto con la materia fecal y que van a ser el elemento infectante de esta infección. Y después vamos a tener tripomastigotes circulantes en sangre en el hospedero mamífero, ¿sí? Por lo tanto, el tripomastigote circulante va a ser un estadio de interés a la hora de hacer diagnóstico de esta infección y va a ser justamente un estadio del parásito involucrado en la transmisión a través de la sangre. Bueno, acá les presento justamente al insecto vector involucrado en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Es justamente un reduvidio. Acá tenemos presentado una de las especies que están involucradas en la transmisión de la enfermedad, como lo es Triatoma infestans, que justamente es la especie de este insecto que vamos a encontrar en Argentina. Pero bueno, su nombre vulgar en nuestro país es el de vinchuca, ¿sí? Arriba podemos ver entonces diferentes fotografías de adultos. Lo que es importante destacar es que justamente este insecto es capaz de transmitir, obviamente para transmitir la infección tiene que estar infectado, tiene que contener al parásito, ¿sí? En su interior. Es un insecto que es hematófago, ¿sí? Se alimenta de sangre de mamíferos, es decir, de animales de sangre caliente, y posee hábitos nocturnos. Hacia abajo a la derecha podemos ver
secuencialmente cómo la vinchuca succiona sangre y va aumentando justamente el volumen de su abdomen, y en la última foto se observa cómo justamente la presión que se genera en el abdomen favorece la salida de heces, ¿sí?, de materia fecal, que va a ser depositada sobre la piel del mamífero. En este caso se observa que es un brazo de un ser humano. Bueno, justamente en las heces va a estar el elemento infectante, que va a ser un tripomastigote metacíclico, y que justamente va a ser el estadio que va a ingresar por la zona de la herida al hospedador, ¿sí? Es decir, va a ser arrastrado muchas veces porque justamente la picadura va a dar comezón, picazón. Entonces, por rascado normalmente la persona arrastra y permite que el tripomastigote acceda y penetre por la herida. A la izquierda abajo también se puede visualizar una vinchuca en su hábitat natural. De hecho, son insectos que se los puede encontrar en la naturaleza realizando un ciclo silvestre, ¿sí?, en el monte, en árboles, pero cuando se domicilia y se acerca al ser humano, el hábitat comúnmente de este insecto son los agujeritos que pueden quedar en las construcciones de barro, ¿sí?, en las paredes de barro. Bueno, entonces acá tenemos caracterizado el ciclo biológico del parásito. Se puede ver que entonces dijimos que este parásito tenía un ciclo de vida complejo y va a rotar su ciclo entre un vertebrado, que en general es un mamífero, ¿sí?, va a ser el hombre o diferentes animales domésticos. También pueden ser animales salvajes como roedores, monos. En el ciclo dentro del vertebrado vamos a encontrar entonces tripomastigotes en sangre que van a penetrar a diferentes células. Dentro de las células el parásito se va a diferenciar a mastigote, que va a ser el elemento intracelular y multiplicativo. Y justamente cuando una vinchuca acceda, pique, ya sea a un hombre o un animal infectado, va a llevarse consigo sangre infectada, que puede tener tripomastigotes o células con amastigotes. Y justamente dentro del insecto el parásito va a diferenciarse a epimastigote, ¿sí?, en el intestino, va a multiplicarse, y la vinchuca va a eliminar junto con las heces, cuando pique a un animal, tripomastigotes metacíclicos, ¿sí?, que justamente van a ser el elemento infectante. Abajo se pueden ver diferentes fotografías, obviamente coloreadas, de los diferentes estadios, ¿sí?, las diferentes formas y morfología de cada uno de los estadios. En la primera observamos un tripomastigote circulante, ya que se ve rodeado de glóbulos rojos. En la segunda vamos a ver un nido de amastigote, ¿sí?, se ven amastigotes intracelulares. De hecho, esta infección, este parásito tiene como tejido blanco el tejido muscular y específicamente el tejido cardíaco. Y por último podemos ver una microscopía con epimastigotes, ¿sí?, que normalmente, naturalmente se encuentran en el intestino de la vinchuca. Bueno, entonces vamos a tener dos ciclos diferentes de transmisión. Por un lado el silvestre, donde va a haber vinchucas que van a encontrarse en el ámbito salvaje, van a vivir en el monte, en huecos de árboles, entre la vegetación, y si están infectadas van a permitir perpetuar la infección en la naturaleza a través de la infección de animales salvajes, ¿sí?, como por ejemplo roedores, monos, armadillos, etc. Por otro lado va a haber un ciclo doméstico en donde la vinchuca, el insecto, va a estar peridomiciliado, ¿sí?, va a habitar cercano
a donde se encuentra el hombre, ¿sí? Ya sea tanto en el hogar que habita el hombre, como por ejemplo en estas chozas o casas de paredes de barro, o si no, en gallineros, por ejemplo. También pueden encontrarse en techos de paja. Lo cierto es que las vinchucas domiciliadas van a sostener la infección de Trypanosoma cruzi entre el hombre y también los animales domésticos. Con respecto al estado actual de la transmisión vectorial en la región, persiste en numerosos países de América Central y de América del Sur. En color verde se pueden ver claramente las áreas no endémicas, ¿sí? Por lo tanto, las áreas verdes son los sitios donde no se registra transmisión vectorial. Y bueno, y después podemos encontrar diferentes regiones donde va a ser o más o menos intensa la transmisión por parte del vector. ¿Sí? En Argentina la situación es la que se observa hacia la derecha, abajo. También vamos a tener provincias donde no se detecta la transmisión vectorial, como por ejemplo las provincias del sur y Buenos Aires, y después provincias que tienen diferente intensidad de transmisión, ¿sí? Las donde se observa mayor transmisión vectorial son las que están en color rojizo, ¿sí? Como por ejemplo Santiago, Catamarca, Formosa, Mendoza, San Juan. Bueno, con respecto a la infección causada por Trypanosoma cruzi, vamos a ver que va a tener dos fases, una etapa aguda y una etapa crónica. La etapa aguda va a durar de 2 a 3 semanas aproximadamente. La particularidad que tiene es que va a detectarse parasitemia en sangre. ¿Sí? Se pueden observar parásitos que van a ser tripomastigotes circulantes en sangre. Por lo tanto, el diagnóstico va a poder ser realizado a través de la observación al microscopio de formas parasitarias, ¿sí? A través de un frotis, por ejemplo. Y muchas veces también se puede observar un chagoma de inoculación, que va a ser un síntoma, ¿sí? De infección, que muchas veces es una zona de inflamación cercana al sitio de entrada del parásito, que muchas veces puede ser en zona ocular o a veces en piel. Pero en general suele ser asintomática la etapa aguda de la infección. Una vez que pasan estas 3 semanas aproximadamente, vamos a entrar en la etapa crónica de la infección, que en general va a ser asintomática, y a medida que pasa el tiempo, el 70% de los pacientes infectados van a permanecer asintomáticos, ¿sí? Solo un 30% van a desarrollar síntomas, que van a ser en general formas cardíacas, pero también se han descrito formas digestivas y neurológicas. La aparición de síntomas entonces puede ocurrir pasados muchísimos años después de la primoinfección, ¿sí? Hasta décadas. La particularidad que tiene entonces la etapa crónica de la infección es que la parasitemia es muy baja y por debajo del umbral de detección por microscopía directa, ¿sí? Por lo tanto, en general, para hacer diagnóstico de la fase crónica se utilizan métodos indirectos, métodos serológicos. Por lo tanto, con respecto a la enfermedad de Chagas, vamos a ver que va a haber diferentes mecanismos de transmisión. El principal, y que ocurre entonces en América Central y América del Sur, va a ser el vectorial, justamente por la presencia del vector y la presencia del parásito. Después se puede caracterizar la transmisión congénita, ¿sí? Que va a ser la transmisión del parásito de la mamá al feto. Va a haber transmisión transfusional, por trasplante de órgano sólido. Se ha descrito la transmisión por uso de drogas endovenosas. Existe transmisión oral, ¿sí? Que es considerada una enfermedad transmitida por alimentos. Y acá específicamente está involucrado también el tripomastigote metacíclico, que va a estar en las heces de la vinchuca, que muchas veces es depositada sobre diferentes frutos
¿sí? O en el jugo de caña y que luego puede llegar al hospedador luego de ser ingerido, ¿sí? Y bueno, y por último también se ha descrito la transmisión por accidentes de laboratorio. Entonces, con respecto al cuadro clínico de la enfermedad de Chagas, de la infección por Trypanosoma cruzi, vamos a ver que va a haber un cuadro agudo, que es poco frecuente, ¿sí? Del 1 al 10% de los infectados lo desarrollan, y que puede ser un signo de puerta de entrada, que va a ser el signo de Romaña o el chagoma de inoculación, que como les decía hace un rato es esta zona inflamada cercana al sitio de entrada del parásito, que puede ser en mucosa oral o en mucosa conjuntival, ¿sí? O mismo en la piel, pero es menos frecuente. Se han descrito también un cuadro pseudogripal, adenopatía, sí que es inflamación de ganglios también cercanos al sitio de entrada del parásito, y hepatoesplenomegalia. Menos frecuentemente, del 1 al 2% de los casos, han desarrollado miocarditis o encefalitis agudas. En general, el infectado crónico es asintomático y solo un 30% entonces de los infectados van a mostrar sintomatología clínica, ¿sí? En general, en la cronicidad, la sintomatología va a ser un compromiso cardíaco que puede estar caracterizado por arritmias de tipo extrasístoles ventriculares, trastornos en la conducción, dilatación ventricular y aneurisma de punta a nivel cardíaco. Y se han descrito en algunos lugares, como por ejemplo en ciertas zonas de Brasil y en algunos lugares de Chile, compromiso digestivo que se desarrolla como un megavísceras. Con esta diapositiva se pueden ver las características de Chagas en etapa aguda, un signo de Romaña en zona ocular, una adenopatía al lado, es decir, un ganglio inflamado cerca del sitio de entrada de ingreso al parásito. Y después abajo en una pierna se observa un chagoma de inoculación. A la derecha se puede ver un histopatológico de un corte de tejido cardíaco, donde se puede ver un infiltrado profuso de células mononucleares, lo cual es síntoma de una miocarditis aguda, es de muy baja frecuencia, se observa en el 0,5% de los casos de infecciones, es frecuente en niños y cuando ocurre tiene alta mortalidad. En el Chagas crónico, entonces la forma clínica clásica es la cardiopatía chagásica y los principales síntomas van a ser arritmias, tromboembolismo e insuficiencia cardíaca. A la derecha entonces se puede visualizar un corazón con cardiomegalia, ¿sí? Agrandado. A la derecha un aneurisma apical. Y por debajo se observan radiografías de tórax, en A una normal y en C también con cardiomegalia, ¿sí? Con corazón dilatado. Con respecto a las formas digestivas, entonces se observan en ciertas regiones de Brasil específicamente el megavísceras, que puede ser o megaesófago o megacolon, ¿sí? También tejido dilatado. Y en general lo que ocurre es una denervación neurovegetativa periférica. Los principales síntomas van a ser disfagia, dificultad al tragar y constipación. Y esta presentación clínica entonces solo se va a observar en determinadas regiones geográficas, en el nordeste de Brasil, y es raro en región andina y en Centroamérica, y también en Argentina y en Chile. Es poco frecuente. Una situación bien particular se da con respecto al Chagas congénito. La fuente de infección va a ser la madre con parasitemia. En realidad este tiene una incidencia baja que va desde el 0,2 al 6%. Y los síntomas son totalmente no inespecíficos, ¿sí? Pueden observarse adenopatías, hepatoesplenomegalia, ictericia, miocarditis o encefalitis. Lo que sí es importante es que justamente en esta situación se puede hablar y pensar en una cura parasitológica y clínica.
Sí, obviamente el tratamiento es agresivo y es tóxico, por lo tanto se va a esperar a que nazca el bebé para iniciar el tratamiento, pero justamente la particularidad en este cuadro clínico es que existe la posibilidad de una cura parasitológica. Entonces, ¿cuáles son las situaciones importantes para diagnosticar o confirmar la infección por Trypanosoma cruzi en todo individuo con sospecha de infección aguda o crónica, todo dador de sangre, toda embarazada por la posibilidad de la transmisión congénita, en hijos de madres con chagas, en donantes o receptores de órganos y en pacientes que serán tratados con drogas inmunosupresoras? Entonces, con respecto al diagnóstico, los objetivos van a ser el control y el tratamiento de la enfermedad, el control de la endemia, el control de la transmisión vertical, el seguimiento serológico del niño, la detección de la madre con chagas y el control en bancos de sangre. Por lo tanto, para hacer diagnóstico durante la fase aguda de la infección, vamos a utilizar métodos directos. Mediante los métodos directos vamos a visualizar estructuras del parásito directamente. ¿Sí? Existen métodos de rutina, como lo son el microhematocrito, el Strout, la gota fresca, la gota gruesa y el frotis sanguíneo. Directamente en cada uno de estos vamos a visualizar los tripomastigotes sanguíneos, ¿sí? O circulantes. Y todos estos métodos son fáciles de usar cuando, justamente en fase aguda, cuando hay una parasitemia alta o medible, ¿sí? Cuando hay gran cantidad de parásitos en sangre. Pero no siempre ocurre esto, ¿sí? En ese caso, si la parasitemia es baja y no hay demasiados parásitos en circulación, se van a usar métodos especiales como son el hemocultivo, el senodiagnóstico, la PCR o la inoculación en ratón. Obviamente, para usar los métodos especiales se va a requerir de una infraestructura especial para poderlos realizar, ¿sí? Se necesitan o equipamiento o un bioterio, por ejemplo, para el caso de la inoculación en animales. Y cuando pasamos a la fase crónica de la infección, ¿sí? Lo que vamos a detectar va a ser la respuesta del hospedador, ¿sí? Frente a la infección. Los métodos directos por excelencia que son utilizados son todos métodos de tipo serológico. ¿Sí? Lo que se va a buscar van a ser IgGs, aumento de título, específicas, ¿sí? Contra el parásito. El diagnóstico precoz del congénito permite justamente pensar en la posibilidad de una cura parasitológica, ¿sí? También esto puede pensarse en una primoinfección detectada a tiempo, ¿sí? Tempranamente. O para hacer diagnóstico en la fase crónica de la infección, como dijimos recién, los métodos de elección son los métodos indirectos, específicamente de serología, ¿sí? Se van a detectar anticuerpos específicos contra el patógeno. Los métodos de elección son el ELISA, la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, la aglutinación directa o de partículas. Todas estas son pruebas que habitualmente se utilizan en el país y que en realidad permiten realizarse de manera cuantitativa. ¿Sí? Se informa un título, se define un valor de corte dependiendo del laboratorio en el cual se trabaje. Los títulos por sobre el valor de corte van a ser considerados positivos y los títulos iguales o menores al valor de corte van a ser considerados negativos. Para poder realizar un diagnóstico de certeza, se van a emplear como mínimo 2 métodos y que si dan ambos positivos va a permitir confirmar una infección. Si ambos son negativos se descarta una infección y cuando son discordantes debe realizarse una tercera prueba para desempatar o si no repetir el método, uno de los métodos, luego de 2 meses. El tratamiento contra el Chagas tiene específicamente como propósito a nivel individual curar la infección, prevenir lesiones viscerales o disminuir la probabilidad de la progresión de la infección hacia la fase cardíaca.
Y a nivel colectivo, disminuir la probabilidad de la transmisión de Trypanosoma cruzi por todas sus vías, ¿sí? La cura parasitológica, que es demostrable por negativización de la parasitemia y de la serología, es superior al 90% en fase aguda vectorial y más del 90% en los casos congénitos, tratados durante el primer año de vida. Por eso es muy importante poder hacer el diagnóstico en el recién nacido cuando detectamos a una mamá seropositiva. En la actualidad el tratamiento se basa en el uso de Besnidazol o de Nifurtimox. ¿Sí? La duración del tratamiento es aproximadamente de 60 días para cualquiera de los dos medicamentos. Es importante tener en cuenta que son teratogénicos y tienen cierta toxicidad, por eso es que no se utilizan en las embarazadas, ¿sí? El tratamiento se aplica en el recién nacido apenas nace y apenas se puede definir o determinar que está infectado. Entonces, con respecto a la enfermedad de Chagas en la medicina transfusional, existe una cero prevalencia en las Américas, ¿sí? Que está definida y es variable dependiendo de la región de la cual hablemos. Obviamente la sensibilidad y la especificidad de las técnicas utilizadas para hacer diagnóstico van a impactar en los datos de prevalencia que se tienen. Y justamente el riesgo de transmisión transfusional va a depender de la viabilidad del parásito en los distintos hemocomponentes y por supuesto de la situación del receptor. Con la cero prevalencia en los bancos de sangre de muestras positivas es variable dependiendo de la provincia de la cual estemos hablando en nuestro territorio nacional. Lo que sí es cierto es que para determinar positividad en los bancos de sangre se utilizan métodos de tamizaje, ¿sí? De hecho, con que uno de los métodos utilizados dé positivo, esa sangre se descarta y no se utiliza para hacer transfusión, ¿sí? Obviamente después se puede rastrear y definir si ese paciente está verdaderamente infectado o no con un segundo método. Pero que uno de los métodos dé positivo en una muestra de sangre es suficiente para descartar y que esa muestra no sea transfundida. Acá en esta diapositiva podemos observar que a lo largo del tiempo se observa una disminución en el porcentaje de donantes positivos para Chagas, también en el porcentaje de embarazadas positivas y en niños a lo largo del tiempo, bajo el Programa Nacional de Chagas, ¿sí? Que es un programa que se inició en el año 1969 y bueno, estos datos son obtenidos hasta el 2012. Y dentro del mismo programa también se ha estudiado el porcentaje de embarazadas positivas en las diferentes provincias y como vimos en una de las diapositivas previas se observa que justamente Chaco es la provincia donde se observa el mayor porcentaje de seropositividad, ¿sí? Bueno, está seguida en este caso por Formosa, por Santiago del Estero y también hay un porcentaje alto de infección en la provincia de Formosa. En este cuadro se puede visualizar entonces la cero prevalencia en distintos bancos de sangre en diferentes países de la región y justamente en la última columna se observa una tasa de infecciones por donaciones, se observa que la tasa más alta la tiene Bolivia, ¿sí? Con un infectado cada 46 donaciones de sangre. La viabilidad de Trypanosoma cruzi en hemocomponentes ha sido estudiada. En sangre entera a 4 grados centígrados el parásito sobrevive 18 días. En glóbulos rojos decomplementados a 4 grados centígrados 21 días. En plaquetas a temperatura ambiente 5.
en plasma fresco congelado menos de 24 horas y en glóbulos rojos congelados es desconocido. El diagnóstico de la infección crónica, sí, que se realiza por métodos serológicos, tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Por un lado, asociadas al parásito, sí que es variable genéticamente, ¿sí? De hecho son variables las proteínas que tienen su superficie y esto quizás genera diferencias con respecto al reconocimiento por anticuerpos. Con respecto al huésped, ya que la respuesta inmune puede ser diferente entre individuos. Y después tenemos una tercera variable que es con respecto a las técnicas utilizadas para hacer diagnósticos, ¿sí? Por un lado hay una ausencia de un método gold standard y después se han detectado reacciones cruzadas, ¿sí? Con otras enfermedades infecciosas. Esto significa que una persona que quizás tiene una infección por Leishmania, por Trypanosoma wrangeli o por Treponema pallidum o Streptococcus pueden dar positivo, ¿sí? Cuando se aplica un método diagnóstico para determinar la presencia de CRUBSI. Y también se han detectado reacciones cruzadas entonces con ciertas autoinmunidades frente a la respuesta de la vacuna antigripal en personas que sufren hemodiálisis y que consumen ciertos fármacos. Bueno, con respecto a la profilaxis de la enfermedad de Chagas y a la hora de la transmisión transfusional, es fundamental hacer una entrevista predonación. Por supuesto, la quimioprofilaxis en los pacientes donde detectemos que son seropositivos. Es muy importante la educación sanitaria de la población. Es importante tener métodos serológicos que permitan el diagnóstico también de la población, ya que somos un país endémico para esta infección. Es obligatorio el control serológico en los bancos de sangre y existe una ley en nuestro país. Hay prevención y control de todas las formas de transmisión, también es una ley nacional y obviamente es obligatoria la detección y el tratamiento de Chagas congénito. A continuación, entonces, tienen la ley 26.281, que está asociada a la prevención y al control del Chagas. Bueno, otro patógeno de gran relevancia en medicina transfusional es Plasmodium, ¿sí? Que es el agente etiológico causante de la malaria. ¿Sí? Abajo podemos visualizar a la mosquita Anopheles, que justamente es el vector transmisor de esta infección. En la diapositiva podemos observar un mapa donde se caracteriza la distribución mundial de Plasmodium. ¿Sí? De hecho, se ve con diferente coloración la distribución de la enfermedad. ¿Sí? Los países que tienen colores fríos oscuros, ¿sí? Los azules, son los países donde hay mayor transmisión y alta mortalidad por Plasmodium. Lo que es importante que sepan es que justamente es una infección de transmisión vectorial y que justamente las involucradas en la transmisión van a ser específicamente las hembras de los anósfeles, que son hematófagas, justamente porque requieren de los factores de ciertos factores que tenemos en la sangre para poder oviponer. Bueno, el ciclo biológico de Plasmodium es complejo, ¿sí? Va a ciclar justamente entre un huésped definitivo, que va a ser el mosquito, y un huésped intermediario, que es específicamente el hombre. Va a haber 5 especies diferentes de Plasmodium, las cuales generan un paludismo variable. Es bien diferente el paludismo que causa cada una de ellas, ¿sí? Las formas más graves se observan con Plasmodium falciparum, pero otras especies involucradas son Malariae, Vivax, Ovale y Knowlesi. ¿Sí? Knowlesi puede ser considerada una zoonosis porque se ha visto y se ha descrito que puede infectar monos, ¿sí? Pero más que nada
se le encuentra en Asia, ¿sí? En el sudeste asiático. Entonces, la mosquita va a inocular al parásito cuando pique, ¿sí? Va a inocular esporozoitos de Plasmodium que van a hacer un ciclo en hígado y luego van a pasar a sangre, ¿sí? Plasmodium es un parásito que es intracelular obligado y justamente en el ciclo eritrocitario en sangre va a invadir los glóbulos rojos y va a multiplicarse dentro de los glóbulos rojos. O sea que claramente es un patógeno que al multiplicarse dentro de este tipo celular, el síntoma clásico va a ser la anemia, ¿sí? Porque va a destruir a esta célula sanguínea. Entonces vamos a ver que existen diferentes estadios a lo largo del ciclo biológico de este parásito. La morfología va a cambiar entre especies y entre estadios de Plasmodium, ¿sí? Muchas veces hasta se puede hacer diagnóstico de certeza al visualizar al parásito como trofozoito dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Por ejemplo, en esta diapositiva se observa a la izquierda esquizontes de Plasmodium falciparum y en la esquina superior se observan glóbulos rojos que tienen trofozoitos de Plasmodium falciparum que son muy pequeños y en forma de anillo, ¿sí? Y a veces falciparum puede haber más de un trofozoito dentro de un glóbulo rojo. Esto permite hacer diagnóstico de certeza de esta infección. Plasmodium vivax, por ejemplo, el trofozoito es un anillo pero que es grande, ¿sí? Muchas veces está como estirado. La observación, la visualización de estas estructuras al microscopio permiten hacer diagnóstico de certeza y permiten hacer tratamiento específico, porque a veces no todas las especies se tratan con los mismos fármacos, ¿sí? Y hacia la derecha vamos a ver, por ejemplo, un trofozoito de Plasmodium malariae que tiene una forma de banda. Con respecto a América Central y América del Sur, Plasmodium vivax es la especie de Plasmodium más representativa y que se encuentra más diseminada. En Argentina y previo al 2011 podían encontrarse brotes de Plasmodium vivax y que muchas veces estaban asociados a brotes en países limítrofes, ¿sí? Pero a partir del 2011 en Argentina no hay casos autóctonos notificados, ¿sí? La zona endémica previo a esta fecha era el noroeste argentino, ¿sí? El norte de Salta y de Jujuy, y también se habían caracterizado como zona epidémica las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Entonces, con respecto a la epidemiología del paludismo, son muchísimos millones de personas las que están en riesgo a nivel mundial y esto está asociado a que justamente el vector es cosmopolita y lo encontramos en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Se han descrito en el año 2018 300 millones de casos anuales y el 93% de estos casos se han caracterizado en África, se han descrito en África. Y también en este año se han descrito 400.000 muertes, ¿sí? Mayoritariamente de niños. Y la incidencia del paludismo post-transfusional es muy variable, ¿sí? Va a depender de la ubicación geográfica, de las especies involucradas, porque las especies no circulan de la misma manera en todo el mundo, ¿sí? Ya vimos que en América Central y en América del Sur la especie más representativa es Vivax. También está la diferencia en la incidencia, va a estar asociada a la disponibilidad y accesibilidad de hemocomponentes, a la terapia transfusional y a la práctica que se tenga en el país para la selección de hemodonantes. En el paludismo posttransfusional es importante tener en cuenta los aspectos biológicos del parásito y de la infección. Respecto al donante, es importante saber la situación de parasitemia en la cual se encuentra,
¿sí? Por lo tanto, es fundamental y dependiendo del país del cual estemos hablando, es importantísimo realizar un frotis de sangre predonación. Y es importante tener en cuenta los periodos de infección según la especie. Con respecto al receptor, va a ser importante la inmunidad y la profilaxis antimalaria. Con respecto al parásito, obviamente la densidad va a ser crítica para justamente la transmisión por transfusión y la capacidad de multiplicación que tenga el patógeno. Obviamente el hemocomponente utilizado va a ser de relevancia y también la manera en la cual se preservó. La sintomatología del paludismo posttransfusional puede ser variable y va a depender de la especie involucrada. Para Plasmodium vivax y ovale van a verse síntomas 16 días post transfusión y la infección tiene relativa benignidad. Para Plasmodium malariae van a pasar 40 días hasta visualizarse síntomas y estos en general son de tipo anemia e ictericia, de moderada a severa. Puede observarse insuficiencia renal aguda por hemólisis y muchas veces puede ser fatal. Y para Plasmodium falciparum, que da el paludismo más grave, los síntomas se van a ver a los 10 días y son clásicos la anemia y la ictericia severas y sí va a haber insuficiencia renal aguda y en general suele ser fatal. Entonces el diagnóstico se va a realizar en base al cuadro clínico, que va a ser bien particular dependiendo de la especie involucrada en la transmisión. Se va a tener en cuenta el antecedente transfusional. Se va a realizar en principio mediante un frotis de sangre, pero en caso de no visualizarse estructuras parasitarias se puede utilizar la serología, hemaglutinación indirecta o inmunofluorescencia. Y el tratamiento en general es de tipo cloroquina, amodiaquina y puede hacerse exsanguinotransfusión. Entonces el diagnóstico de la malaria se va a hacer por métodos directos, se va a tomar sangre del dedo del paciente y se va a realizar en un mismo portaobjetos un frotis y una gota gruesa. Con el frotis vamos a poder visualizar claramente las estructuras dentro de los glóbulos rojos y la gota gruesa permite aumentar la sensibilidad del método ya que se utilizan varias gotas en una misma muestra. Existen otros métodos directos que pueden utilizarse, además de la observación por microscopía óptica, como son las inmunocromatografías. ¿Sí? De hecho, son kits que poseen anticuerpos específicos contra determinados antígenos del parásito. Entonces se ponen en contacto estas tiritas cromatográficas, son muy similares a un hematest. Se ponen en contacto con la muestra, estas tiritas cromatográficas, y lo que se van a visualizar son diferentes bandas, ¿sí? Que van a ser las bandas del antígeno que va a quedar pegado al anticuerpo que viene asociado a la tirita, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos anticuerpos que van a ser específicos contra proteínas que son generales de todos los Plasmodium y va a haber anticuerpos también específicos contra proteínas específicas de Plasmodium falciparum. Otro método también directo que puede utilizarse, pero que requiere una infraestructura especial, es la PCR, que justamente lo que va a detectar es ADN del parásito, ¿sí? Para prevenir el paludismo posttransfusional, es importante tener en cuenta si vamos a hablar de países endémicos o países no endémicos. En países endémicos, por supuesto que se hace serología de las muestras, se hace frotis de sangre periférica, quimioprofilaxis, predonación y obviamente se van a recolectar y utilizar muestras de estratos de bajo riesgo. Se van a descartar todas las muestras provenientes de áreas de alto riesgo. En países no endémicos se van a descartar todas las muestras provenientes de donantes con antecedentes de paludismo.
En África se ha descrito casos de malaria transfusional mediante todos los componentes sanguíneos excepto plasma congelado. Por lo tanto, respecto a la prevención, los donantes provenientes de áreas endémicas serán rechazados, solo podrán donar luego de permanecer asintomáticos por 12 meses y encontrándose en áreas no endémicas. Y aquellos donantes que hubiesen recibido profilaxis sin síntomas asociados a paludismo, solo podrán donar sangre después de 3 años de finalizado el tratamiento. Bueno, otro patógeno que tiene baja relevancia en la transmisión transfusional va a ser Toxoplasma gondii. De hecho, Toxoplasma gondii es el agente etiológico de la toxoplasmosis. Si es un parásito que pertenece al filum de los apicomplejos, al igual que Plasmodium. Posee un ciclo de vida complejo. Si el hospedero definitivo de este patógeno es el gato. Es el único que es capaz de realizar todo el ciclo biológico completo en su interior. El ser humano, así como otros mamíferos y aves, son hospederos intermediarios. ¿Sí? Pueden infectarse con algunos de los estadios biológicos de este parásito, pero solo van a tener la fase tisular de la infección. ¿Sí? De hecho, a la izquierda vamos a ver diferentes estadios del ciclo biológico de Toxoplasma gondii. Arriba tenemos los zooquistes, que van a ser el estadio infectante, uno de los estadios infectantes y que es eliminado justamente con la materia, con las heces, la materia fecal del gato. Abajo vamos a tener los quistes tisulares, que tienen en su interior bradizoitos. Es un estadio latente del parásito que queda a nivel tisular. Es un parásito que genera una infección crónica que no es eliminado por el hospedador. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la transmisión ocurre por ooquistes que están en las heces de los gatos, el mecanismo de transmisión va a ser fecalismo. Cuando el elemento infectante sean los quistes tisulares, los bradizoitos, como se encuentran en la carne, en el tejido, el mecanismo de transmisión va a ser el carnivorismo y en general va a ocurrir cuando accedamos a ellos a través de la ingesta de carne mal cocida. ¿Sí? Por último vamos a tener a los taquizoitos, que es el tercer estadio infectante de este parásito. Los taquizoitos los vamos a encontrar durante la fase aguda de la infección. Se van a encontrar a nivel tisular, diseminándose, multiplicándose, y justamente va a ser el elemento infectante involucrado en la transmisión congénita. De hecho, uno de los mecanismos de transmisión puede ser a través de la donación de órganos, pero la transmisión transfusional es baja. La presentación clínica de la toxoplasmosis en un hospedero inmunocompetente en general es asintomática en el 90% de los casos. En un 10% pueden observarse linfadenopatías a nivel cervical o occipital y normalmente cuando da sintomatología es de tipo coriorretinitis. En un huésped inmunocomprometido, ya sea tanto ante una reactivación en un individuo que está infectado crónicamente o ante una primoinfección, los síntomas clásicos son encefalitis, retinitis, neumonía o miocarditis. Babesiosis. Los parásitos involucrados en esta enfermedad van a ser diferentes especies del género Babesia. Sí, a nosotros nos interesa Babesia bovis, que tiene una relativa alta incidencia en nuestro país, obviamente en el ganado bovino. Es una infección de transmisión vectorial y el artrópodo vector involucrado son especies del género Ixodes, ¿sí? Y los huéspedes naturales van a ser el ganado vacuno, ciervos, roedores. Esta enfermedad es muy similar al paludismo en el ser humano. En nuestro país
en el ganado vacuno. ¿Sí? De hecho, se puede visualizar en las microscopías. Son glóbulos eritrocitos de ganado vacuno, donde se observan trofozoitos de forma anular en el interior de los mismos. El hombre justamente es un hospedero accidental de este patógeno. En general, las formas clínicas son asintomáticas. De forma aguda, en ciertos casos, puede observarse una fiebre prolongada, escalofríos, cefalea y anemia hemolítica. Y en ciertos casos puede llegar a ser fulminante. Va a haber hemólisis, muchas veces con coagulación intravascular diseminada. Y el diagnóstico se hace por examen directo en frotis de sangre, como se hacía para el paludismo, y en casos especiales en inoculación intraperitoneal en hámster o por inmunofluorescencia indirecta. Con respecto a la babesiosis posttransfusional, va a depender del paciente y del hemocomponente, pero no existen medidas preventivas, ya que no es una infección que se controle en bancos de sangre. Por eso es muy importante la entrevista predonación y el control serológico muchas veces. Obviamente esto, al ser una infección accidental en el ser humano, normalmente se suele ver en personas que están asociadas o que crían ganado vacuno. Leishmaniosis es la enfermedad causada por Leishmania spp. Existen numerosas especies causantes de leishmaniosis y que también tienen diferente localización a nivel mundial. Es considerada una zoonosis vectorial endémica en Argentina y vamos a ver que los hospederos intermediarios van a ser unas especies de dípteros de mosquitas muy pequeñas, ¿sí? Del género Flebótomo en el Viejo Mundo, es decir, en Europa y en Asia, y Lutzomia en América. El hospedero definitivo entonces va a ser el hombre y los mamíferos domésticos o silvestres. ¿Sí? Con respecto a los mamíferos domésticos, cumple una función muy importante en la transmisión los perros. Las formas clínicas pueden ser o cutáneas o viscerales y esto sí va a depender de la especie de Leishmania involucrada. Es importante destacar que es una infección de baja transmisión transfusional, justamente por el tipo de localización que tiene este patógeno. La taxonomía del género Leishmania es compleja. Vamos a ver que va a haber diferentes especies con diferente localización a nivel mundial y cada una de estas especies va a dar determinadas formas clínicas, ¿sí? Que pueden ser o cutáneas o viscerales. No vamos a profundizar demasiado en esto. La leishmaniosis tegumentaria es importante en nuestro país. De hecho, se considera endémica en el norte y en ciertas zonas del litoral. Se sabe, se conoce muy bien el número de casos por provincia y por año, y hoy por hoy es una infección de aviso obligatorio, de notificación obligatoria. ¿Sí? Son provincias que tienen presencia de este protozoario: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Corrientes, Misiones y Formosa. Los reservorios son de amplio espectro. Dentro de la naturaleza podemos encontrar roedores salvajes, perezosos, marsupiales y otros carnívoros y carnívoros. En Argentina se desconocen específicamente todas las especies que pueden ser reservorios. El humano y el cánido y los caballos son huéspedes con manifestaciones clínicas. Entonces, dentro de la leishmaniosis tegumentaria vamos a ver dos presentaciones diferentes. Por un lado, la cutánea, que genera lesiones en la piel y justamente en la zona donde la lutzomia pica, ¿sí? Y deposita justamente al picar, inocula los parásitos. Y también tenemos una presentación mucocutánea que también está asociada a determinadas especies de Leishmania, donde se pueden llegar a observar alteraciones a nivel de cartílago
y también en paladar. El diagnóstico se hace por frotis. En general lo que se realiza es una biopsia, se escarifica, se toma muestra de la lesión y se visualizan y se buscan justamente a mastigotes dentro de macrófagos, ¿sí? Porque este parásito justamente invade células del sistema fagocítico mononuclear. De hecho, se puede visualizar abajo en la derecha un histopatológico donde se observa un infiltrado dérmico intenso con células mononucleares. ¿Sí? Dentro de las células mononucleares se ven puntitos, obviamente estas muestras están coloreadas con hematoxilina e eosina, y ese puntillados justamente son los amastigotes de Leishmania. En realidad se considera la leishmaniosis cutánea o mucocutánea una infección de tipo visceral, tisular. ¿Sí? Por eso es que es de baja relevancia la infección transfusional. Por último, tenemos la presentación de la leishmaniosis visceral. Ciertas especies son responsables de causarla y justamente el parásito se va a alojar en células del sistema fagocítico mononuclear que son capaces de migrar a los tejidos hematopoyéticos, ¿sí? De hecho, vamos a encontrar al parásito en médula ósea, en vaso, en ganglio linfático y en células del sistema fagocítico mononuclear específicas en los diferentes tejidos. ¿Sí? De hecho, es difícil realizar el diagnóstico de esta infección. ¿Sí? En general se hace por biopsia de muestra de médula ósea. Por lo tanto, con respecto a la perspectiva en la medicina transfusional, es muy importante poder desarrollar métodos de inactivación de los patógenos en las muestras de sangre. Hay diferentes métodos que se ensayan, se utilizan o se practican, como por ejemplo tratamientos con calor, nanofiltración, tratamiento con solventes detergentes, tratamiento fotodinámico de plaquetas y o plasma con azul de metileno y riboflavina, o tratamientos fotoquímicos, ¿sí? Para inactivar el ADN y el ARN de los patógenos. Lo cierto es que el nivel de seguridad de la sangre y sus productos depende de la aplicación de normativas internacionales en los bancos de sangre mediante el control de donantes y la implementación de pruebas de tamizaje modernas.